Vamos a iniciar entonces comentando qué es lo que ha pasado en cada mesa, porque nos parece interesante que conozcamos, porque nos van a dar pie para nuevos trabajos. Así que invitamos a la mesa de las instituciones que nos cuenten un poco en qué han llegado las cosas. Mi compañero me va a acompañar solidariamente desde allá. Bueno, tengo el apoyo del mutualismo santiagueño. Buenas noches, yo soy Víctor Luna Cuevas, presidente de la Comisión Asesora del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de la filial Noroeste, y es nuevamente un orgullo también volver a participar de este evento. Estuve hace poquito en el lanzamiento de la diplomatura. La mesa que nos tocó a nosotros fue las instituciones vinculadas a la economía social. Fue un debate muy rico. Participaron en esa mesa, como se comentó previamente, dos federaciones, la Federación del Mutual de Santiago del Estero, la federación a que yo represento, que representa el cooperativismo o un sector del cooperativismo argentino, y fundamentalmente dos asociaciones que representan a los profesionales de la economía social. El foro lleva ese nombre: Foro de Profesionales de la Economía Social en Territorio, los escenarios de acción y las expectativas y potencialidades. Con respecto a esto, logramos hacer algunas visiones y algunos diagnósticos, y quizás de ahí sacar una propuesta para sumar y enriquecer dentro de la modestia y la humildad de todos los actores de la economía social. Es que nosotros nos encontramos en este momento debatiendo en un espacio académico desde una muy trascendental universidad argentina como es la UNCE, porque debemos reconocer que la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a través de la Facultad de Humanidades y a través de la carrera de licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, es la única en nuestro país, es la única que genera profesionales dedicados a la economía social. Porque algo coincidimos nosotros en esta mesa, es que el cooperativismo y el mutualismo no son los únicos actores de la economía social. Como lo conversábamos con un compañero, un joven compañero técnico en economía social con un gran trabajo territorial. La economía social se nutre, como lo dijo Coragio, desde la unidad doméstica, y el ser humano es social, el ser humano se ayuda mutuamente y el ser humano coopera desde su génesis y desde su ADN. Por eso vimos como algo que quizás la academia no le está debiendo a la sociedad, o quizás es ese pasito que tiene que dar una universidad como la de Santiago del Estero, que ha desarrollado un trabajo. Estábamos con el primer egresado de la cohorte número 1 en nuestra mesa, que ya hace de eso 18 años, si no me equivoco, ¿que comentó? Sí, aproximadamente 18 años que la UNCE va generando licenciados en cooperativismo. Pero también vemos una problemática, que esos licenciados y esos profesionales en economía social, para no cerrarlo en cooperativismo y mutualismo, en economía social, su campo de inserción laboral se ve muchas veces limitado. Y lo que nosotros queremos aportar desde ese breve debate, porque la verdad que el tiempo fue muy corto y nos quedamos con muchas cosas por decir y con muchos compañeros que quisieron aportar, es que quizás acá, hablando de políticas públicas, porque nos encontramos con representantes del sector ejecutivo, con representantes del INAES, que es nuestro ente de Contralor Nacional, que debemos saber articular desde la academia, desde las instituciones que controlan a la economía social, aquellos mecanismos que permitan una real inserción de estos compañeros que se formaron
para acompañar a la construcción y a la consolidación de las empresas de la economía social. Nosotros no decimos que para ser cooperativista debemos necesitar a alguien que nos enseñe, porque el cooperativismo se lo hace todos los días, al mutualismo se lo hace todos los días y se lo vive como propio, y hasta a veces se lo milita dentro del territorio como esa herramienta de transformación social que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, lo define como tal, como esa gran herramienta para cambiar una sociedad y para pensar esa nueva economía y esa economía diferente que se merecen todos los pueblos del mundo. Entonces, dentro de esta conclusión, es tratar de poder pensar y tener otros encuentros en este ámbito académico para pensar políticas públicas que permitan que esos egresados que surgen de una prestigiosa universidad puedan ser reales colaboradores de las empresas de la economía social. Sea que desde los entes de Contralor Provincial, sea de nuestro Instituto Nacional de Economía Social, se puedan pensar algunos mecanismos para que se realice y que quien egrese de una carrera de esta naturaleza se pueda desarrollar profesionalmente como corresponde. Nosotros sabemos que desde la Ley Federal de Educación, el artículo 90, de ahí para abajo todas las provincias suscribieron, todas las provincias firmaron, sacaron leyes provinciales en las cuales el cooperativismo y el mutualismo debe estar en todas las currículas. Yo creo que son contados con los dedos de las manos las provincias que hoy reglamentaron y cumplen con esa manda nacional y con una ley que realmente haría que el movimiento cooperativo, mutual y la economía social se encuentren en la escuela desde el jardín de infantes. Entonces nuestra propuesta es eso. Nosotros estamos en una academia que tiene la capacidad de gestar profesionales, pero también estamos en una academia que debe tener la capacidad de gestar políticas públicas para sumar y aportar a que el cooperativismo, el mutualismo y la economía social se enseñe no solamente desde la casa, cuando se le enseña a los hermanos a contribuir con la economía doméstica, sino que se enseñe desde el jardín de infantes, formando docentes o que los mismos profesionales que surgen de esta casa de altos estudios tomen ese rol de docentes porque han sido formados para eso. Ese es el aporte desde nuestra mesa. Muchísimas gracias, muy amables amigos. La comisión de las entidades en la economía social. Escuchamos ahora las organizaciones de la economía social. No sé quién del equipo nos va a contar. Lo hemos visto discutiendo hasta último momento, lo cual se ve que ha estado muy bueno. Ha estado muy rico. Sí, el debate ha estado interesante. Desde las organizaciones que trabajamos en función y en torno a la economía social, nos hemos planteado algunos cuestionamientos de, por ejemplo, quiénes son los profesionales de la economía social. ¿Sí? A nosotros sí que no somos licenciados en cooperativismo y mutualismo, y los técnicos en la economía social que desarrollan su rol y su función en ese ámbito, preguntamos, o sea, quiénes son los profesionales de la economía social. De hecho, eso nos ha motivado a estar en el foro aquí, hoy, cuando hemos visto en el flyer que decía foro de la economía social. Quienes hemos promovido ese espacio desde el 2013 aquí en Santiago del Estero, decíamos, bueno, todos somos parte. De hecho, ya no es la primera vez que hacemos un planteo de este tipo en la universidad. Hace 2 años hemos hecho más o menos este mismo planteo, instando también, como decía el compañero hace un rato, aquí el señor, a que podamos desarrollar en nuestras currículas, ¿no?, de modo más fuerte y tajante, los contenidos de la economía social, las prácticas de la economía social, y que sea siempre más amplio, ¿no?, y en función de eso más inclusivo. Nos veíamos cuando analizábamos que estábamos en la pirámide, en este sistema liberal
liberal, neoliberal, capitalista, en la pirámide estamos abajo. Y dentro de la economía social, más abajo todavía. Nos hemos visualizado así, que también es una variable para tener en cuenta. Si las organizaciones de la economía social nos vemos dentro de los actores y sujetos de la economía social como en la pirámide, me parece que es un elemento para que este foro también lo tome en cuenta. Luis nos decía, bueno, ¿cuáles serían las demandas? Esa podría ser una demanda, a observar cuál es el rol y cuál es la función que estamos cumpliendo nosotros también. Otros compañeros planteaban, es necesario que podamos recorrer procesos de concientización en torno a prácticas de la economía social en las escuelas, desde el jardín de infantes hasta las instancias universitarias. Y también decíamos que nosotros desarrollemos esas prácticas cuando el Estado tala los bosques y tala el monte santiagueño, ¿sí? Poco podemos hacer si plantamos 2 árboles por persona. Necesitamos de políticas públicas que vayan más allá de eso. Desde el Foro de la Economía Social nosotros estamos trabajando y propiciando instancias de debate y de reflexión en torno a una ley de economía social provincial que nos incluya a todos, a las cooperativas, a las mutuales, a los feriantes, a los campesinos, a la agricultura familiar, a todos los que circulamos desde esas otras formas económicas. Y bueno, entonces hemos discutido un poco al respecto de esto, incluso las compañeras y los compañeros que forman parte de las cooperativas y que les cuesta muchísimo sostenerlas cuando no hay un Estado presente. Entonces, pensamos, ¿a quiénes recurrimos? Y por eso ha surgido también esto de, bueno, ¿quiénes son los profesionales de la economía social? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes nos arrogamos ser también parte de ese mundo de la economía social, sin rotularnos así? Nada más. Bueno, es indudable que cuando se pensó en el Foro de la Economía Social, lo primero que se planteó es que hablar desde la academia de la economía social sin tener las organizaciones de la economía social era un contrasentido. Precisamente por eso iniciamos este primer paso en un ámbito en donde podamos, academia y movimiento y actores, para poder hablar del tema. La última mesa hablamos sobre los profesionales en el sentido de que hay distintos profesionales, grados de profesiones que de alguna manera u otra se vinculan con la economía social. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuestra mesa era de profesionales insertos en las entidades de la economía social. Bueno, voy a hacer un resumen más o menos de lo que se ha tratado. Por supuesto estaba coordinado por el doctor Peinetti, quien nos ha invitado a contar la experiencia desde la horizontal. Bueno, esa palabra que me costaba escribir. Bueno, perdón. Sí, que todos somos iguales, ¿no? Nos ha promovido a contar desde la experiencia de cada uno. Bueno, hablaba de la solidaridad, que es una constante, y que siempre hubo una disociación entre la profesión y la economía social. Se ha planteado esto. Por esto, allí radica el desafío, ¿no?, de insertar la profesión en lo que es la economía social. Bueno, después hemos tenido el aporte del ingeniero Lipsi, que desde su experiencia, desde su vasta experiencia en el tema cooperativo, nos ha ido contando cómo ha podido estar en diferentes entidades, tanto bancarias, en el INTA, bueno, toda su trayectoria.
y ha planteado algo muy importante, que la importancia radica en el movimiento social y la empresa. Estos dos conceptos, cómo unirlos desde la profesión, estos dos aspectos que deben de estar vinculados entre sí. Hay una vinculación recíproca, nos planteaba. Las dos cosas hacen falta. Antes o siempre se han visto cooperativas muy poderosas y otras muy pobres. Entonces, ¿en qué radica esa diferencia? Se planteaba los que estábamos participando. En el manejo de un profesional que esté a la cabeza de una cooperativa o en la experiencia solamente. Entonces, reflexionábamos que la carrera te forma, pero hay que ocuparse de insertarse, de formarse en la economía social para que esa carrera o esa profesión sea provechosa para a donde me inserto. Después, bueno, con el aporte de Juan Pubil, él planteaba el lograr el equilibrio entre el idealismo y la realidad, mejorar las prácticas del cooperativismo, construir saberes, valores cooperativistas y tener y aprovechar de la experiencia, ¿no? Después el tema de difundir lo que hacemos, comunicarlo, no quedarnos con la experiencia solamente, sino también compartir, el participar, que es muy importante. Bueno, después tengo apuntado del licenciado Pairetti, que nos aconseja a los jóvenes, porque han participado muchos jóvenes en nuestra mesa, a participar, a no quedarse, porque la dirigencia hay que renovarla. Entonces, a estar preparados, pero solamente se puede participar y se puede llegar si nos formamos y no nos quedamos afuera, ¿no? Bueno, después desde la experiencia del contador Juan Larrea, que es un conocido contador en el medio y que lleva las finanzas de varias cooperativas, nos comenta que desde joven ha desarrollado su tarea en el cooperativismo santiagueño. Y bueno, y él aporta que la dirigencia debe enseñar, debe quitar los miedos a participar y a aprender. Esto le da libertad y respeto a sus dirigentes con la participación. El mismo dirigente debe promover a que todos en la cooperativa participen y se formen. Bueno, siempre hemos tenido la participación de la doctora Sicuot, que desde su experiencia y como docente de la carrera también ha hecho sus aportes, y un aporte también importante, una inquietud desde la dirigencia de la CETERA, creo que es. Bueno, Ramón nos decía el por qué, dónde insertarnos los profesionales de la economía social, y ha habido muchos aportes enriquecedores y que por ahí muchas preguntas que los chicos estudiantes de los últimos años se hacen. Entonces, no sé si ahí va a cerrar usted. No, está bueno que haya más preguntas que respuestas. Sí, han surgido, más allá más allá de que ha habido un enriquecimiento entre todos desde la profesión, cómo se han insertado en la economía social, también han surgido otras inquietudes. El decir, bueno, qué otros ámbitos puedo desarrollar y qué otras cosas en terreno puedo hacer como profesional. Hay una preocupación generalizada a nivel del territorio argentino, la que ha planteado Juan, sobre género y juventud, ¿no? Que es un tema que aparentemente es deficitario en el sur, y deficitario en el centro y deficitario en el norte, ¿no? Así que, bueno, como que hay que trabajar en eso. Bien, muchas gracias. Bueno, realmente
vamos, aunque cada uno trabajó en su comisión, de pronto quedaba qué pasó en los demás. Hemos dicho que este era un conversatorio en donde podíamos dialogar y la idea es poder expresar, visibilizar lo que pasa en la economía social y empezar a hacer acuerdos, buscar hacer redes y empezar a buscar esos equipos multidisciplinarios a partir del encuentro de los profesionales, en donde no solo hablamos del profesional académico que tiene su título, sino de aquel profesional, aquel oficio de hacer en la economía solidaria. En ese sentido, por lo que hemos escuchado, son bastante ricas sus conclusiones y indudablemente nos están dando pie a nuevos encuentros y profundizar mucho de estos temas. En este sentido, estamos empezando a dar cierre a esta primera jornada y le vamos a dar la palabra al Sexin como uno de los convocantes a esta jornada. Bien, tenemos dos lemas de la ASI, uno que fue hace un tiempo, que era poder actuar para un desarrollo sostenible y que va en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y el otro que, refiriéndose a las cooperativas, pero esto es abarcador de toda la economía solidaria, aseguran que nadie quede atrás. Y esto tiene que ver con la inclusión y con la participación. Por eso un poco cuando Osvaldo mencionaba la preocupación de la cuestión de género y la cuestión de la juventud, no nos podemos permitir, por nuestra historia, por Rochdale, donde había una mujer en el medio de un contexto histórico donde ninguna mujer votaba en ningún sistema del mundo, y ya estaba una entre 28 tejedores de Rochdale, no nos podemos permitir estar perdiendo el tiempo con la cuestión de las formalidades en cuanto a la participación en las construcciones del género. Tenemos que generar las oportunidades igualitarias de formación y de acceso a la participación en las asambleas, primero como asociadas, y por eso les cuento brevemente un proyecto que fue presentado en el encuentro de Rosario el 14 de abril, por nuestros 50 años hicimos un encuentro de profesionales muy parecido, pero fundamentalmente con asociados, y presentamos el programa de participación e inclusión del SECRECIN también como una preocupación de los profesionales comprometidos con las entidades, con esta mirada. Hay entidades que a 5, 10 años o 15 años vista, por el promedio que tienen sus construcciones, mueren. Por una cuestión generacional etaria. Hay por otro lado contrastes muy interesantes, muy bellos, como entidades que se propusieron convocar a los jóvenes, pero no solo convocarlos para la foto, sino realmente aplicar esto del poder actuar para el desarrollo sostenible y generar esto de la inteligencia y el poder distribuido. Frente a la inteligencia y el poder concentrado de la otra economía, nosotros tenemos que aplicar la inteligencia y el poder distribuido. Y los profesionales comprometidos tenemos que promover, motivar, asesorar, técnica y estar preparados también ideológicamente para este compromiso. Por lo menos es nuestra visión desde la institución. Es decir, acá no se admiten tibiezas. Y en este programa de participación e inclusión lo que presentamos en Rosario, y que ahora vamos a hacer un taller ya con profesionales para profundizar, es plantear a las entidades, a las cooperativas mutuales, un compromiso mutuo de 3 años, donde un profesional va a trabajar 50 horas en 3 años, me parece muy poco, pero donde lo que va a hacer es acompañar la toma de decisiones de políticas activas para dejar de hablar de que la gente no participa y pasar a hacer que la gente participe. Eso es, no hay recetas mágicas, sí hay un método, que es lo que técnicamente se quiere compartir, y una discusión a fondo sobre el perfil profesional desde este lugar. Un anuncio interesante que ojalá lo veamos. Está en borrador en el Senado un proyecto de ley que vamos a
tener la oportunidad de poder opinar y corregir. Es muy breve, muy sencillo, que va a declarar el Día Nacional de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. En este caso lo digo, pero la propuesta es que sea el 26 de noviembre por cumplirse los 50 años de la fundación de nuestro Colegio de Graduados, y para eso también en julio tenemos que ver en la agenda de las salas del Senado poder conseguir una sala para hacer el acto de homenaje, y ojalá o esté la ley o esté el proyecto presentado como una cuestión de, y en eso están todos invitados y convocados. Esta vez va a ser en Buenos Aires. Nosotros arrancamos, gracias a la iniciativa de la facultad y de Gracom y APROCOM y otras entidades, el año pasado con el Encuentro Nacional de Graduados de Cooperativismo y Mutualismo en abril en Santiago del Estero. Ese fue el inicio de un ciclo, no de un año de festival, no vamos a llegar al año y medio, pero bueno, es la excusa para la visibilización. Y hablando de visibilización, también queremos poner y compartir con todos ustedes, con las entidades, con los colegas. El colegio, ustedes saben que sobra entusiasmo, pero generalmente no sobran recursos financieros. Gracias a Dios estamos creciendo en asociados, pero tuvimos un gesto maravilloso de dos personas que conforman una entidad supuestamente de capital, pero que en realidad es una sociedad de personas, un matrimonio que durante 34 años desarrolló el periódico Mundo Mutual, y hace muy poco abrió el portal economiasolidaria.com.ar. Eso pasó a manos del colegio y no fue una transacción comercial. Si bien ellos no tienen gastos en cerrar su editorial, su SRL, nos comprometimos a pagar el valor de lo que simbólico y material de lo que significa este emprendimiento comunicacional con lo que genera de ingresos positivos mensualmente, con lo cual no hubo que comprometer patrimonialmente al colegio, y tampoco lo hubiéramos podido hacer porque no teníamos los recursos. Pero ellos eligieron que quedara en manos del colegio en medio después de 34 años de vida. El hombre, Luis Valladares, se quiere retirar, nos acompaña 3 meses en la transición, y Estrella pidió de continuar hasta que ella pueda y quiera, y hasta que nosotros podamos y queramos en esto del consentimiento mutuo. Así que también para visibilizar la facultad, la carrera hacia ámbitos, hacia otras zonas. Ahora he recibido con alegría, lo compartía con Tica, con Lita y con Silvia, el tema de que Margarita Graciani está en una reunión entre el CGC Bahía Blanca y AMUDOS, que es una mutual de docentes del sur, y donde ya está difundiendo la carrera, y nos confirma que ya tiene interesados concretos, digamos, a partir de la reunión, y se lo mandaba, se lo mostraba en el WhatsApp. Finalmente, decirles que en la mesa de trabajo fue muy grato, fue muy fructífero. Me encantó la parte donde se pararon los jóvenes que estudian carreras relacionadas con la salud y nos dieron una clase conceptual de valores y principios. Realmente fue muy interesante. Y lo que decía Osvaldo, da la excusa para seguir, pero este lamento de que siempre falta tiempo para... porque realmente para hacer encuentros lo bueno está en poner en juego las experiencias, los saberes y esa construcción. De nada sirve que hubiéramos hecho 4 horas de conferencia donde supuestamente algunos que saben un poco más en diálogo con otros que siempre piensan que nada saben, como decía Freire, podamos entre todos saber que todos sabemos algo y construimos juntos. Así que muy agradecidos por esto. Santiago del Estero en el colegio tiene un afecto muy importante, y esperemos que todo el noroeste vaya sumándose a esta propuesta, y que la cantera de licenciados en cooperativismo y mutualismo pueda fructificar, y que las entidades puedan abrirse. Y ojo, no hay que ser ingenuos. Hay cuestiones también en nuestras entidades que tienen que ver con el poder y la manija. Hay mucha gente que nadie la suelta y cuesta mucho. El tema es tratar de hacer ver de que estos son entidades transgeneracionales, son de las comunidades, tienen que preservarse, porque además del objetivo en sí mismo, de la necesidad de las personas, hay un principio séptimo, y hay todo un compromiso hasta con el ambiente y con el planeta,
que tenemos que tratar de cumplirlo por nuestros hijos y por nuestros nietos. Entonces, yo sé que es muy difícil cuando estos intereses y los egos, sobre todo, a veces no son tantos intereses económicos, a veces son cuestiones de ego. Esto es comprensible, esta es la realidad en la que vivimos. Nosotros los profesionales no somos los iluminados que venimos a cambiar una dirigencia, no, pero sí a tratar de construir con ellos y a generar herramientas que permitan cada vez ser más democráticos en un mundo que cada vez es menos democrático con el 1 contra el 99. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora escuchamos al director del INAE que nos está acompañando en estas jornadas, no solo desde su función oficial, sino también como colega y licenciado en cooperativas. Bueno. El licenciado Eduardo Conte. Bueno, buenas tardes, buenas noches, un gusto, señor decano, autoridades de la universidad, Ofelia, Lidia, el presidente del IPAC, Osvaldo, muchas gracias por invitarnos. Yo ya es la segunda vez, entonces mi primera palabra es gracias por la continuidad de este trabajo. Segundo, decirles una cosa y espero que me entiendan. Yo no me estoy poniendo, vieron que me tiño de blanco, me estoy poniendo un poco viejo y trato de escribir. Y ustedes saben que cometí un error. Yo me traje escrito lo que iba a decir. Porque me invitaron, entonces hablo con Juan, y me puse yo y me traje escrito. Y tomé una decisión, no decir nada de lo que traje escrito. Y decirles algo que sí creo importante compartir con ustedes. Primero, felicitar a la universidad. Una universidad nacional que es del pueblo argentino, que tenga estas convocatorias, de unir los saberes. Y que los saberes académicos dialoguen con los saberes populares. Esto es desarrollo. Porque así se construye. Y esto que ocurra de una universidad, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, yo hay que decir que me pone muy contento. Voy a decir que es la única, pero es muy importante que esto ocurra aquí en esta ciudad. Este diálogo de saberes, yo me anoté, estuve en las cuestiones y escuché las conclusiones y lo escuchaba Juan. No voy a hablar más porque Juan estuvo excelente en esto de las profesiones. Y es cierto, estamos en un encuentro de profesionales. Y las cooperativas es una empresa distinta. Por eso la Cámara de Diputados discutió que era, para venir con la reglamentación, era una construcción social y económica distinta. Y esa empresa distinta también necesita profesionales distintos. ¿Por qué? Porque yo me voy a valer de una figura que nos enseñó un docente, que tal vez vinimos a Santiago del Estero hace muchos años cuando era joven y que era León Yusma. A mí me decía la cooperativa hay que mirarla como una moneda, tiene dos caras. Y para que sea legal tiene que tener las dos caras. La cara económica, la cara empresarial y la cara social. Y se necesita profesionales que tengan orientación y convicción para atender y resolver problemas de las dos caras. ¿Por qué? Porque muchos fracasos de la economía social, muchos fracasos de las cooperativas y las mutuales es porque se acercan profesionales que solamente entienden de una cara. Y no entienden, no fueron formados de cómo se complementan y cómo se articulan las dos caras de la moneda. Y entonces también en la Argentina funcionan, como funcionan monedas falsas, también funcionan cooperativas falsas y funcionan mutuales falsas. Y para eso, ojalá que podamos construir esta profesionalidad. Decirles también de la continuidad, a mí me encantó y qué lástima que se terminó la reunión. Porque estuvo lindísima. Estuvo lindísima haber escuchado las experiencias y esta cuestión de reflexionar desde la académica, ¿para qué? Para mejorar la acción.
¿Por qué? Porque me parece muy importante que la universidad nos ayude a esto, a los que estamos en las cooperativas, en la economía social, a pensar antes de hacer. ¿Por qué? Porque a veces en el campo popular, por las necesidades de bolsillo, hacemos antes de pensar. Y esta unión es cómo podemos ahora pensar para hacer mejor. Y hubo cosas muy interesantes y yo quiero rescatar alguna, por eso guardé lo que había escrito, porque es mucho más rico lo que sucedió aquí. Y es el tema del desarrollo local. El desarrollo local es muy importante y tenemos que saber que toda cooperativa y toda mutual tiene raíces y anclaje local. Y cuando se mueve la economía, el excedente queda en la localidad. Y no es lo mismo que se vaya a Tucumán, que se vaya a Rosario, que se vaya a Buenos Aires. Y el desarrollo local genera arraigo. Por eso las cooperativas y las mutuales tenemos que trabajar con el arraigo obligado, el desarraigo obligado. Yo trabajé mucho en el sector rural y trabajé mucho con jóvenes rurales y sentí mucha preocupación cuando un joven rural dice: me tuve que tomar el tren y me tuve que tomar el colectivo, y saben los fuleros que es el Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no tuvo espacio para quedarse. Entonces, ¿qué es la economía? Esta economía queremos construir espacios de construcción. Y Lidia lo decía, una palabra que me gustó mucho, esto de ver, decías cuando iniciaste, y de pensar otra economía, Lidia. ¿Y qué tenemos que hacer? Ver y pensar otra economía, ¿para qué? Para que los jóvenes de Santiago del Estero que se quieran quedar, se puedan quedar. A mí me asustó un dato mientras me comía una torta frita, una tortilla que me compré en la cuestión que me encanta. Me traje una tortilla y me puse a comer una tortilla en el bar mientras tomaban. Y mientras comía la tortilla escuchaba. Y decían: hay 1 millón de santiagueños en Buenos Aires. Era una conversación de bar acá en el bar de la facultad. Y yo pensaba, digo, che, mucho. Y pensaba en este encuentro. Y digo, vamos a pensar algo. ¿Para qué? Porque esto es un dato importante y tenemos que ser que la persona, el santiagueño, el tucumano, el salteño, el santafesino, que se quiera quedar, se pueda quedar. Pero para eso hay que generar las condiciones. Y para eso la economía social es muy importante. Les quería decir algo más también, y que apareció en el grupo, y que lo dijeron, lo decías vos como coordinador, lo dijeron las 3 ponencias que vinieron del foro, del plan, de los planes y del foro del Ateneo. Y decían sí que la solución no está afuera. La solución está dentro. Por lo tanto, yo creo que acá esta noche los tenemos que poner contentos. Hay mucho debate en el país y hay mucho debate, pero tenemos que encontrar nosotros la fórmula y no copiarla. Y ahí viene una palabra muy buena del primer grupo, las potencialidades. Yo pensaba y digo, lo miraba a un joven que opinó después, digo, ¿qué potencialidad? ¿Y qué llamo yo potencialidad? El recurso no puesto en acción. Dije, mirá qué potencialidad que hay acá, y este joven todavía no lo hemos descubierto, no está en acción. Entonces yo digo, aprovechemos los potenciales y hagamos un desarrollo, yo diría no alternativo, un desarrollo alternativo. Que sea otra cosa, otra matriz empresarial y demás. Sumarme a lo de Juan, que lo dice mejor que yo, esto de género y juventud, aparte de joven, entonces puede hablar. Yo no. Pero le quiero contar algo de género. Acá hay mucho equilibrio de género, felicitaciones. Y saben una cosa, yo aprendí algo también. Las crisis y las organizaciones son mucho más fuertes cuando hay equilibrio de varones y mujeres. Cuando hay equilibrio de varones y mujeres, las instituciones son mucho más potentes.
y aprendí algo también, resuelven mejor las crisis. Entonces también demos una mirada y preocupémonos por esto de el equilibrio. Y busquemos la nueva opción, y decía Juan, no hay tibieza. Y como me acuerdo de cosas, hubo un dirigente, un tano, que recorría las chacras después del grito del Corta, fue presidente de la Federación Agraria, que se llamó Esteban Piacenza. Era un tano bravo, dicen que era un tano bravo, constituyó una cooperativa, que es agricultor federado, y él en el acta constitutiva de una organización, y tal vez en momentos muy difíciles para el productor arrendatario, que le enlazaban el rancho y se lo tiraban. A los 5 años de vencido el contrato. Y yo quiero cerrar con unas palabras de él con mucha emoción, porque veo acá algo también que queremos hacer algo. Y él les decía a 28 productores que armaron esta cooperativa, le dijo: no hay tibieza, como decía Juan, y esto es, dijo, para mujeres y para hombres de manos firmes y de sangre caliente. Muchas gracias. Una propuesta por ahí para el próximo conversatorio. Vemos que hay gran cantidad de compañeras que están aquí presentes. Nos gustaría que la misma proporción estén en la mesa, porque discutir de género por ahí en las organizaciones es fácil, pero en la representación por ahí no se da. Entonces, por ahí yo propongo a mi compañera Giselle para que esté en la mesa en la próxima o interactúen. Y yo le cedo y que venga Giselle por lo menos a hablarla. Es un símbolo. Gracias. Es un símbolo. Gracias. Compañero de grupo. No sabía que estaba, que tenía una autoridad que estaba en el grupo. Si no te no decíamos. Porque son rojas y ahora, mira eso que no estaban invitados. Eso no estaba invitada. Mira vos, pues entonces Eso es otra cuestión de la democracia que tenemos que aprender del mandato y los mandatarios. Así que nosotros somos los que generamos el mandato. Exactamente, eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto en la mesa nosotros, tratar de plantear que estábamos aquí por mandato de la mesa, que estábamos aquí, y creo que lo he dicho también allá, estamos aquí por mandato de la Mesa de Economía y Social. El sábado nos hemos reunido a discutir la participación dentro del temario que teníamos, la participación o no en este espacio. Y por eso hemos decidido venir y estar y decir lo que pensábamos y contar lo que hacemos. Pero no teníamos la invitación formal. Bueno, gracias Jamón, gracias al compañero. Son los procesos que nos permitimos dar de manera espontánea y haciendo frente a las circunstancias que se van generando, ¿no? Porque a veces también nos miran y nos miramos a quienes estamos en alguna posición de dirigencia un poco almidonados, y detrás del almidón hay personas que creo que en algún momento no hemos tenido el almidón. Entonces nos tenemos que dar el permiso para la espontaneidad, para la apertura, para la discusión, para la mirada diferente, la escucha, la crítica. No es fácil, como decíamos hace un momento, lo compartían muy bien ustedes, los egos juegan un papel a veces muy negativo en nuestras personalidades, y estas son muestras que nos permiten tener esperanzas de que los egos también pueden ser aplacados. Simplemente agradecerles la presencia de todos y cada uno de ustedes,
Hemos tenido un equipo de anfitriones muy valioso, hemos tenido participaciones de organizaciones muy valiosas. Simplemente hemos propiciado con la vicedecana la posibilidad del espacio. Eso ha sido nuestro aporte, y decirles que desde lo institucional tienen el respaldo, pero también es la construcción colectiva, que si la dejamos solo en la mano de la cabeza de la institución, estaremos desdiciendo lo que deseamos que realmente sea la construcción desde las bases. Así que muchas gracias por estar aquí presentes, les agradecemos que se hayan acercado a nuestra Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Gracias por estar en Santiago y simplemente hasta el próximo encuentro que tengamos de Economía Social. Muy buenas noches. Bueno, de esta manera y un poco con nostalgia tenemos que decir, estamos cerrando la primera jornada. Depende de cada uno de nosotros que podamos encontrarnos pronto y que esto, como dijeron en muchas de las mesas, hablamos mucho, tenemos muchas conclusiones, pero hay que hacerlas efectivas. Y en eso está el gran desafío, que creo que de aquí en más, lo tenemos que adoptar como una metodología. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias por enriquecernos como lo han hecho hoy.